Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes, me gusta tenerte aquí en Cadena 3. ¿Qué tal, Sergio? Es un honor para mí estar acá, gracias. Al contrario, bueno, poco en broma y poco en serio, poco con ironía y un poco sin ella, dije si eras influencer, si eras ideólogo, si eras un intelectual que aporta ideas e influye sobre el pensamiento de La Libertad Avanza, del propio presidente Javier Milei. ¿Cómo te definirías? Mira, la categoría influencer no me gusta demasiado porque cualquiera que haga algo más o menos llamativo en TikTok se convierte en influencer. Es decir, hay personas que incluso en este momento están haciendo retos como tirarse un balde de agua helada en la cama y eso les da una viralidad impresionante y pasan a ser influencers. Otros que muestran sus viajes, muestran sus estilos de vida y se convierten en influencers. Yo creo que lo que hago es un poquito más específico. Yo soy politólogo, he escrito libros desde bastante más joven y esos libros han generado una influencia específica en el mundo de las ideas, de lo que genéricamente podemos llamar las derechas, dentro del campo en el cual se encuentra una de esas corrientes en particular, que son los libertarios. Entonces, bueno, mis libros han ejercido cierta influencia en esos sectores y por eso actualmente dirijo la Fundación Faro, que es una usina de pensamiento que, bueno, apoya las ideas de la libertad en Argentina y que impulsa la formación política de muchos jóvenes en el país. Agustín, ¿vos influís sobre el presidente o el presidente influyó en vos? No, él ha influido en mí mucho más de lo que yo puedo haber influido en él. Yo él lo conozco desde el año más o menos 2016. Yo organicé en Córdoba un evento a fines del 17 que él vino. Habíamos armado una cena sobre todo para jóvenes, una cena de fin de año. Habíamos juntado alrededor de 100 chicos que habían pagado su entrada para poder acceder a la cena, una entrada de un costo bastante modesto para que pudieran venir. Y el presidente, bueno, quien ahora es presidente, en ese momento no era ni diputado todavía. Me costaba imaginar que lo iba a hacer. No, claro, y mucho más por la anécdota que surgió, que fue que vino un paro de Moyano, él no pudo tomar el vuelo para llegar a Córdoba y tuve que salir en el auto a buscarlo hasta Buenos Aires. Él aceptó esto, lo cual para mí era una locura, pero hablaba de su grandeza y de su compromiso ético con estas ideas. Fue aceptar que yo saliera manejando de Córdoba a Buenos Aires, llegara a su casa, él se montara en el auto y volviéramos. Fuiste y viniste. Fui y vine, y aparte con la incertidumbre de que no sabíamos si él podía después tomar el vuelo de regreso. Claro. Bajo esa, digamos, incertidumbre, yo le dije, mirá, si no sale el vuelo, yo te llevo de nuevo a Buenos Aires. Y él todo incómodo, digamos, físicamente incómodo, por tener que viajar ida y vuelta en un auto de Buenos Aires en tan poco tiempo, fue duro, pero lo aceptó. Entonces, bueno, yo no me imaginaba que en ese momento estaba invitando a Córdoba, a quien algunos años más tarde iba a ganar la segunda vuelta con la cantidad absoluta de votos más importante de la historia argentina. ¿En qué momento crees que está hoy el gobierno de Javier Milei? ¿En qué etapa? Está a un paso de ganar músculo legislativo, que es lo que le falta para poder impulsar una serie de reformas muy ambiciosas que tienen un contenido filosófico libertario, es decir, que apuntan a la desregulación, al achicamiento del Estado, a quitar impuestos, a bajar las cargas fiscales, a hacer una serie de cosas que estaban en la promesa de campaña y que se han podido hacer hasta cierto punto, hasta el día de hoy, pero todavía está la traba del Congreso. En ese sentido, le queda muy poco tiempo a la oposición para disfrutar de una hegemonía casi total en ambas cámaras, donde La Libertad Avanza tiene 15% de diputados, 9% de senadores y una vicepresidente que no se sabe para qué lado juega. Entonces, esta situación va a cambiar en diciembre. Estamos esperando, digamos, en octubre, que La Libertad Avanza haga una gran elección nacional. Las encuestas están mostrando que si se realizaran el día de hoy, La Libertad Avanza podría sacar entre 40 y 45 puntos. Ese es el momento actual. Las reformas económicas han surtido efecto incluso más rápido de lo que muchos creíamos, me incluyo en eso. La inflación, que era el principal punto por el cual los argentinos votaron a Milei, ha sido neutralizada con grandes éxitos, es decir, está midiendo más o menos entre 1 y 2, viniendo de un 25,5 mensual, que fue la de diciembre del 2023, y la gente yo creo que va a votar sobre todo para convalidar esa serie de reformas que hasta ahora se han llevado con éxito, pero que todavía necesitan amplificarse mucho más. Ahora vamos a hablar de la perspectiva electoral, política. Te quería preguntar antes si la etapa en la que vos encontrás el gobierno de Milei, desde el punto de vista económico, de la reforma estructural, es
el ajuste que era imprescindible hacer que para bajar la inflación. Más allá de la actitud de la oposición o no, después la podemos valorar. ¿Viene una etapa en la que esto se va a mantener o lo que ya se consiguió, se incorporó la idea de que no hay que tener déficit sino superávit, etcétera? ¿En qué etapa de la economía ubicás el proceso económico que es esencial hoy para el gobierno? Mira, lo que ha pasado en estos meses, en este año y medio, ha llegado para quedarse. Es decir, lograr equilibrio fiscal no es negociable para el gobierno. Ya lo hemos visto que están dispuestos a vetar cualquier tipo de ley, bajo cualquier tipo de excusa que ponga en riesgo esa ancla que es el ancla fiscal. El fundamento principal de la economía política del gobierno nacional es lograr superávit fiscal. Tal además son sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, eso no está en juego, eso no se negocia. Incluso, si le rechazan el veto, él va a ir a la justicia y va a tratar de dilatar en la justicia todo lo posible para lograr que llegue diciembre, que haya músculo legislativo para revertir todo lo que se ha hecho recientemente. Entonces, en términos económicos, lo que hemos visto es hasta ahora hasta donde se ha podido llegar y a partir del año próximo va a haber una profundización de este modelo. Se le va a hacer pagar a la política un ajuste mucho más férreo del que hasta ahora se le ha hecho pagar, que ha sido ciertamente sustancial. Es decir, por ejemplo, más de 50.000 empleados públicos han sido desafectados o, por ejemplo, se han cerrado innumerables chiringuitos o negocios de la casta política, desde fondos como el FISU hasta ministerios enteros como el de la mujer. Es decir, aquí hay un gran mito, que es el mito de aquí no se ha hecho ajuste sobre la política, no se ajustó la casta. Mentira. Lo que principalmente se ajustó fue el Estado y sobre todo el Estado Nacional, porque ahora hay que esperar a ver qué hacen los estados provinciales también con esto. Ojo, también un ajuste ortodoxo que afecta las cuentas del bolsillo de cada uno. También era ineludible hacerlo. Es ineludible. A ver, ha sido tal el grado de desastre económico que generó el kirchnerismo, sobre todo en su último gobierno, que es inevitable que no nos cueste a todos reacomodar las cuentas. Es imposible creer que uno va a seguir como siempre, como si nada, en un contexto de ajuste. Aún así, ese contexto de ajuste nos habían dicho que, número uno, no iba a servir para domar la inflación. Mentira, sirvió y los efectos se vieron muy rápidamente. Número 2, dijeron que no íbamos a poder salir de la brutal recesión que iba a generar. Mentira, ya Argentina crece interanualmente alrededor de un 7%. Luego dijeron que la pobreza se iba a multiplicar y que íbamos a tener de 70, 80 y hasta 90% de pobres en el país. Yo llegué a escuchar hasta hace pocos meses. Y lo que ocurrió con la pobreza fue todo lo contrario. Es decir, al domar la inflación, al neutralizar la inflación, que es el impuesto más nefasto para quienes menos tienen pudieron reacomodar su situación y has tenido una caída de la pobreza de 25%. 11 millones de personas en Argentina salieron de la pobreza en apenas un año y medio. Y esto que podría parecer una suerte de propaganda oficial, no es tal porque se está estudiando en el extranjero. La cantidad de pedidos de universidades, de las más importantes del mundo, que está recibiendo Javier Milei para ir a hablar a ellas y explicar lo que se hizo en Argentina, es impresionante. Es más, a ver, te cuento, a mí me llamaron de Oxford hace algunos meses pidiéndome cómo podían hacer para invitar a Javier Milei a su casa madre para poder dar una charla. Incluso Stanford, si mal no recuerdo, hasta hace poco estuvo también por Stanford. Es decir, grandes universidades ven esto y no dicen esto es humo ideológico, es propaganda. Dice, vamos a estudiar qué está pasando en Argentina, cómo han logrado 25% de caída de pobres en un año y medio. Cuando yo te preguntaba por la etapa nueva que viene, también tiene que ver con esto. Normalmente las sociedades incorporan como un bien, un logro, y cambian la demanda. Ya se ve en unos cuantos sondeos de opinión, encuestas, cambios de demanda. Sí. O sea, es muy probable que los argentinos, una buena parte de ellos, voten a Milei agradeciendo la baja de la inflación, pero ha cambiado la demanda. Sí, ahora empieza a cambiar la demanda. De hecho, ya ha cambiado. Es decir, las encuestadoras están viendo que la inflación, que era el puesto número 1 por lejos en el 2023, ahora está en el tercer puesto a veces. Lo que está subiendo es el desempleo,
es decir, en la consideración de la opinión pública. Sí. Sin embargo, eso ya se empieza a revertir en los números también. Es decir, en los últimos meses ha habido un pequeño repunte del empleo. Y lo otro lo que estaba subiendo en algún momento era la pobreza, como, digamos, demanda de la sociedad, de la opinión pública para la política. Que tiene que ver con los ingresos. Que tiene que ver con los ingresos. Con llegar a fin de mes. Exactamente, pero otra vez, eso en todo caso es un buen síntoma para el gobierno porque significa que ha resuelto uno de los grandes problemas que hasta hace 1 año y medio estaban en el tope del ranking y ahora han empezado a caer. Y otro de los grandes temas que estaba segundo en el ranking era la inseguridad. Y los números del Ministerio de Seguridad en este año y medio han sido muy buenos. Es decir, se han reducido la tasa de homicidios, por ejemplo. El plan contra el narcotráfico en Rosario ha generado efectos positivos muy rápidamente también que se reflejan en una caída de la violencia de las bandas y los crímenes organizados en la ciudad de Rosario. E incluso en términos de género, que fue algo que tanto se decía, que teníamos un nuevo presidente que era un machista, un misógino y un sexista, y que las mujeres argentinas estaban en peligro, los homicidios contra mujeres cayeron 15%, cuando en realidad en los últimos 10 años, desde 2014 que la Corte Suprema empieza a contabilizarlos hasta el año 2023 inclusive, lo que se llama femicidio en Argentina crecía casi que exponencialmente. O sea que incluso si lo vemos con ojos de género, podemos decir que han tenido una gestión hasta ahora exitosa. Agustín, si uno hace la cuenta y proyecta las bancas que puede sacar el gobierno, 40, 45 puntos, tomando un cálculo de triunfo electoral. Sí. Después vamos a ver cómo quedaría el escenario electoral. Uno va a encontrar que los libertarios pueden llegar a tener una bancada que de 30 pase a 80 y algo. Así es. El quórum es 129 Sí. en la Cámara de Diputados. Y unos 12, 15 senadores nacionales, son 72 en total. Esto quiere decir que van a seguir necesitando alianzas políticas. Sin dudas. Eso... Por una parte de lo que Milei llama, muy acertadamente, porque es una definición que ha sido muy exitosa, la casta política. ¿Cómo imaginas ese escenario? Porque Mira, la casta los acompañó en buena parte, hasta ahora estamos transitando un periodo de enfrentamiento. Bueno, acompañó hasta cierto punto, acompañó para evitar que se cayera un veto, por ejemplo. Acompañó la ley bases, pero no la original. Aprobó el acuerdo con el fondo. Aprobó el acuerdo con el fondo, es cierto, es cierto. Y la ley bases, que en algún momento se le llamaba ley ómnibus, Sí. al final terminó siendo mucho más comprimida de lo que, digamos, de lo que se intentaba en un inicio. Yo te diría lo siguiente. No solamente vamos Pero hay a... una parte de la oposición que colaboró. Sí, lo que llaman los radicales con peluca, el PRO en gran medida. Pero vos entendés que no todos pueden hacerse libertarios. Bueno, Que hay matices, o que puede haber Sí. matices. hay matices, pero eso, justamente eso voy. Es decir, hay que ver cuál es la magnitud del triunfo. Evidentemente estamos hablando ahora en julio del 25, faltan todavía que pasen muchas cosas, pero hoy, yo creo que si hoy se dieran, habría un gran triunfo. Y si hay un gran triunfo, no solamente se va a reconfigurar la cantidad de diputados y senadores, sino también el imán que generan las ideas políticas. Y Milei ha sido muy claro cuando ganó a Dorni en Cava. El mensaje, lo primero que se dijo, es lo que creo que se va a decir también en octubre, que es lo siguiente. Tabula rasa. Es decir, abrimos, este es un partido abierto, este es un partido con una ideología férrea, con ideas muy claras, muy categóricas, a diferencia de lo que era el PRO, por ejemplo. Este es un partido de ideas, pero estamos dispuestos a abrir el partido para que vengan personas que por ahí no eran libertarios antes o que no llevan la llama libertaria en su corazón, pero han dicho, oigan, la opinión pública va por acá, la gente vota esto y estas recetas económicas han funcionado. Una especie de conversión política. Exactamente, una especie de conversión política. Yo no juzgaría si son más honestas o más por conveniencia, eso no lo sé, pero es que se va a producir. Depende, insisto, de la magnitud del triunfo. Va a haber gente que va a decir, bueno, basta, yo no puedo seguir remando con una ideología
que está petrificada, que responde a años que ya han pasado, la idea del Estado presente. Fíjate cómo todos esos discursos muy kirchneristas, aparte, han quedado en desuso. Ya ni ellos se animan ni a hablar en lenguaje inclusivo, ni a hablar del patriarcado, ni a hablar del Estado presente, ni de la redistribución de la riqueza, salvo un Grabois, salvo un Kicillof para la tribuna en cierto sector de la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección. Ahí se animan más o menos, pero es un discurso muy desgastado. Fíjate lo que le costaba a Cristina Kirchner enarbolar un discurso político cuando la ponen presa en su casa. No sabía a qué recurrir y tiraba manotazos de ahogado hablando de Macri. Es decir, ellos están discursivamente muy perdidos. En cambio, el gobierno nacional tiene una ideología muy categórica, muy férrea, y va a haber un espacio de los que van a quedar descolocados después de octubre y van a decir, mira, vamos a plegarnos a esto, vamos a ayudar a esto. Para quienes recién se suman a la Argentina hoy, aquí en Gana 3 Argentina, les decimos que estamos hablando con Agustín Laje, politólogo, presidente de la Fundación Faro, un intelectual que tiene una enorme afinidad y un enorme aporte a las ideas de la libertad avanza. ¿Vivís en Córdoba o vivís en España o vivís dando conferencias por ahí? Mira, mi ritmo de vida es bien complicado porque yo estoy haciendo un doctorado en España, en Navarra. Eso implica que yo tenga que estar alrededor de 4 meses en España por año. Estoy además 4 meses en Córdoba por año y los otros 4 meses estoy en realidad en cualquier otra parte dando conferencias. A mí hace varios años, desde el 2017, me invitan muchos de otros países a dar conferencias. Entonces recorro todo el continente americano, algo del europeo, invitado generalmente por fundaciones, por ONGs, incluso por iglesias, por ejemplo. A veces las iglesias evangélicas, que tienen una visión conservadora de las cosas, me suelen invitar también en algunos países. Entonces viajo mucho, alrededor de entre 10 y 15 días por mes estoy afuera. Te lo pregunto porque tu nombre es un nombre muy mencionado como primer candidato a diputado de los libertarios en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿tenés una aspiración? Mirá, yo soy consciente de que en algún momento me va a tocar descender al barro político. Creo que eso va a ser casi inevitable. Si vos me preguntás, ¿te agradaría? ¿Es lo que vos querés? Bueno, yo te respondería, ya no importa de lo que yo quiero. En este momento lo que hay que empujar es un proyecto político y donde el presidente me considere que yo debo estar, pues allí estaré. Ahora, a cortísimo plazo, hay un impedimento material, objetivo, casi imposible de sortear, que es que tengo que terminar el doctorado y lo termino en medio año del año próximo. Es decir, me queda todavía medio año de lo que sería el 2026, con lo cual la cosa sería en realidad bien, bien complicada. Milei te tiene que convencer para que seas candidato ahora en el último domingo de octubre. Mira, a Milei no le gusta la política, ni las roscas, ni las negociaciones. Yo no creo que él me tenga que convencer. Pero si él te lo pide. Te dice, mira, bueno, te necesito como primer candidato en Córdoba. No lo sé, tendría que hablar antes con mi familia también. Sería bien complicado. A ver, decir nunca o no de una forma categórica aquí sería incluso tonto, porque las cosas se podrían acomodar, pero en principio sería casi imposible. Te lo pregunto porque hay quienes dicen que el próximo martes, o lunes, perdón, en la fiesta de la derecha Fest, aquí en Córdoba, en la que vos sos uno de los protagonistas, va a venir el presidente y que por ahí el presidente te da un empujoncito ahí. No creo. No, eso no va a ocurrir. Es más, estoy 99% que no va a ocurrir por lo que te digo. Milei no es una persona que esté calculando la rosca política. Él está en la parte de la gestión y de la batalla cultural. Milei tiene una concepción del poder que depende de 3 grandes variables: la batalla por la gestión, la batalla política y la batalla cultural. Milei lo que más le divierte, ya lo ha dicho hace poco, es la batalla cultural. Ahora, la batalla de la gestión, él supervisa Ministerio de Economía, Ministerio de Desregulación, distintas áreas del gobierno nacional, pero la batalla política en realidad está en cabeza de Karina. Allí están también, por ejemplo, los Menem, pero también de otro lado está Francos, está Santiago Caputo. Es decir, son nombres de los que manejan la cosa política, no en Javier Milei el que vaya a estar en el día a día de eso. Está bien. Contame qué va a pasar en la derecha Fest. ¿Cómo son estas fiestas? Bueno, ¿Son una fiesta o son un acto partidario? No, un acto político. A ver, mira, se han hecho hasta ahora 2. Una en Buenos Aires el año pasado,
que reventó de gente, es decir, tuvimos incluso sobre demanda, hubo gente que quería ir y ya no tenía entradas. Es una jornada entera de conferencias. En el caso de Buenos Aires, si mal no recuerdo, además se vendían cervezas, tragos, gaseosas, o sea, para todos los gustos. Y había momentos de interacción donde el público salía a escuchar música, había un momento muy comunitario, digamos así. Luego se hizo en Montevideo, en Uruguay, o sea, llevaron el formato Uruguay, esto fue en mayo de este año, y también fueron, mira, 1.500 personas en Uruguay, una cosa brutal en un país que además gobierna el socialismo del siglo XXI. Y ahora se hace en Córdoba, entiendo que la capacidad es para 2.500 personas, van a haber varios oradores, yo no me acuerdo ahora el número, pero deben ser más o menos 8, entre los cuales, además de quien te está hablando, está el presidente Milei, está Diego Recalde, el cineasta, muy televisado últimamente además. Está Nicolás Márquez, un escritor que es biógrafo de Milei además autor de un montón de otros libros. Va a ir también el Gordo Dan, es decir, el tuitero o el influencer, si querés, más importante del gobierno. Y va a ir Javier Negre, que es director de La Derecha Diario, que es un medio de comunicación alternativo que ha crecido de una manera exponencial en los últimos años. Entonces, bueno, van a hacer una serie de conferencias. Esperamos que esté lleno, es decir, la receptividad del público cordobés es muy alta. No en vano Milei cerró la segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta en Córdoba, y en Córdoba sacó 74% y un poco más. Entonces creemos que eso va a ser un gran éxito. ¿Vos creés que Córdoba se hizo libertaria o creés que Córdoba es fuertemente antikirchnerista? En primer lugar no es lo mismo. No, en primer lugar es fuertemente antikirchnerista. El kirchnerismo nunca ganó en Córdoba, siempre le ha ido muy mal. Incluso allí donde arrasó en casi todo el país, por ejemplo, en la época Alberto Fernández, en Córdoba no podían ganar. Aquí ganó Labaña, ganó Wiener, por ejemplo, como candidato presidencial. Exactamente. Y ganó Macri. Ganó Macri, por supuesto. Ahora, yo te diría, en primer lugar, Córdoba es anti-kirchnerista. Pero además, Córdoba es una provincia conservadora, con lo cual le hace tener una simpatía natural por la filosofía libertaria. Porque el conservador, por naturaleza, desconfía del Estado. El conservador, además, por ejemplo, todas las causas progresistas las mira con recelo, las cuestiones del género que fueron muy fuertes en el kirchnerismo, también el macrismo, cosa que no se suele decir, el aborto que lo habilitó el macrismo y lo consumó el kirchnerismo, las cuestiones de estas causas tipo indigenistas, feministas, todos esos ismos al conservador le incomodan mucho. Córdoba yo creo que es bastante conservadora, en la época del aborto lo confirmamos además empíricamente, y el gobierno nacional tiene una cosmovisión contraria a la agenda progresista, a la agenda woke. ¿Cómo encaja el peronismo de Córdoba en ese esquema? Que viene gobernando desde hace 20 y tantos años. Mira, yo creo que el peronismo de Córdoba está muy avejentado. Ha sido superior, sin embargo, que las gestiones radicales que fueron incluso más desastrosas, con lo cual el cordobés termina confiando por el peronismo cordobés en la medida en que no se confunda con el kirchnerismo. Esa era como la condición, digamos. Pero ha quedado viejo, a tal punto yo sé por gente que está ahí adentro que esperan una paliza en octubre. Gente de adentro del gobierno me ha confirmado que algunos llegan a hablar de 50-20. Se está especulando a ver si Schiaretti les va a recortar un poco el daño electoral que les puede generar el gobierno nacional en octubre, pero todavía Schiaretti, hasta donde entiendo, hasta hoy por lo menos, creo que no ha confirmado su candidatura. Pero es posible que sea candidato. Es posible que sea. Lo cual incluso te digo más, no sé si incluso puede ser un error, en el sentido de que él quedó muy bien parado en las elecciones 2023, pero las circunstancias políticas de octubre 2025 no son las mismas. Ya ha pasado mucha agua por el río, la gente ha cambiado su cosmovisión. Es más, mira, hoy veía una... perdón que salte de tema, pero esto es importante. Hoy veía una encuesta de Opinaya muy interesante, donde le preguntaban a la gente si ellos creían que debía el gobierno seguir recortando el gasto público, y el 63% decía que sí. Había otra pregunta que era, ¿usted considera que el déficit fiscal es el principal motivo de las crisis económicas argentinas? Y el 58% decía que sí. Otro, ¿usted cree que hay que seguir desafectando empleados públicos? Y también más del 55% que sí. Eso en el 2023 no era claro, hoy sí lo es. Una figura como Schiaretti hoy puede estar vieja, y el peronismo cordobés en su discurso político está viejo. ¿Por qué crees que hay que habilitar una cierta violencia verbal para la batalla cultural? Bueno,
Yo te diría, en primer lugar, los resultados están a la vista. Había una necesidad de que se dijeran las cosas de frente y con una carga emocional que contagiara en personas que no tienen la posibilidad de hablar por sí mismas y que dicen, este tipo está diciendo lo que yo quería escuchar. Eso fue Milei. Por eso quienes critican las formas de Milei lo pueden hacer desde una óptica moral. Es decir, discutiendo si es bueno o malo moralmente hacerlo así. Ahora, desde una óptica política, que es la realmente importante en una discusión política, uno puede decir, oigan, políticamente a Milei ¿le ha venido bien ser como es o le ha venido mal? Bueno, gran parte del triunfo de Milei pasa por su forma de ser. Es decir, la comunión que ha generado él, incluso con clases sociales que se suponía que nunca podían abrazar ideas de derechas, como las clases bajas y medias bajas, que nunca abrazaron al macrismo, por ejemplo, se terminaron identificando con Milei, que era una persona con un physique du rôle, con una estética, con una oratoria que les parecía representar lo que ese tipo de sectores querían. Con eso sacó 30 puntos. Sí. Para ganar la presidencia sumó Sí. hasta 56, o sea, hizo una suma de 26 puntos más. Sí. ¿Vos creés que el nivel de violencia verbal va a mantener ese plus que tuvo con los votos que después vinieron de otras fuerzas que en primera instancia en el 2023 no lo votaron? Bueno, yo no te lo puedo asegurar, falta mucho para eso, pero sí te puedo decir que la imagen positiva de Milei nunca sufrió en este año y medio un descenso realmente pronunciado. Ha tenido, obviamente, subiditas, bajaditas, pero hoy la imagen de Milei está arriba del 50% en general. Entonces, lo que se discutía, que era el concepto luna de miel, apenas él le asumió, hoy podemos decir la luna de miel nunca se acabó. Es decir, creo que lo menos que yo le vi en imagen pública deben haber sido 42, 43 puntos en febrero, marzo de este año, y eso volvió a subir de una manera muy significativa. O sea, ¿qué te respondo con esto? Que yo no sé si a la gente le molesta tanto que Milei tenga formas rudas para con sus opositores, sobre todo contra sus opositores políticos tipo Cristina Kirchner, Axel Kicillof y ese tipo de gente que genera indignación en el gran público. Vos sabés que se nos terminó el tiempo. Yo creo que vamos a volver a hablar muy pronto porque vas a ser candidato, pero vos me decís que no. Mirá, si no es ahora, quizás en el 27. Yo en el 27 me sentiría mucho más cómodo de serlo, sinceramente. Candidato a gobernador en el 2027. Donde me pidan. De verdad, te digo, Sergio, yo soy un soldado y en ese sentido, yo hablé con Milei en abril del 2024 y le dije, mirá, yo estoy para servirte después de que termine mi doctorado, donde vos digas, con todo gusto, o sin él, pero estoy. Y él me dijo, bueno, sí, es importante que termines el doctorado también. Entonces, y aparte me queda medio año, para que la gente sepa, un doctorado dura 5 años, sí. Con lo cual tirarlo a la basura por medio año, me pesaría muchísimo. Recién dijiste que todavía no me metí los pies en el barro de la política. Déjame que te corrija. A ver. Ya estás. Sí. Ya estás en la política. Tenés razón. Y no sé si es barro o no es barro la política, pero ya estás metido en la política. Mira, para nosotros la política es un medio y no un fin en sí mismo. Es un medio para hacer que determinadas ideas se hagan efectivas. Y en ese sentido tenés razón. Es decir, en la medida en que estas ideas están permeando el aparato del Estado y están generando cambios, acciones, y yo empujando estas ideas, transformándolas en acciones desde mi humilde lugar, es cierto, tenés toda la razón. Se nos terminó el tiempo, te lo dije ya 2 veces, pero este programa no termina sin que yo te pida que recomiendes un libro. Uno o varios, puede ser uno para empezar. Mira, uno para empezar, te diría Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel, un filósofo político francés que escribió en el siglo XX y que disecciona perfectamente cómo el poder tiende a crecer de manera casi indefectible a pesar de los limitantes que creemos nosotros que imprimimos en él. Es un libro que se conjuga bien con Camino de servidumbre de Hayek, que es un libro siempre citado por Milei, pero bueno, para no repetir yo agrego ese complemento que es muy importante. Otro que me gustó mucho, ya saliendo de la política, ya que me dijiste, podés dar otro más, yo te diría El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han, que es un surcoreano, un filósofo hegeliano que está muy de moda. El aroma del tiempo me parece un ensayo
sobre el tiempo en clave conservadora. Mucha gente lee a este filósofo pensando que es un progresista o es un woke. No, están totalmente equivocados. Lean El aroma del tiempo, es un ensayo muy nostálgico sobre el valor fundamental que tiene el tiempo para la cultura humana. Agustín, muchas gracias. Gracias a vos, Sergio.